Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga con la potencia del cielo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor. La sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día, Pastor. Nuestros tiempos nos exigen quizás ser pragmáticos, pero entiendo que no debemos serlo, porque eso nos habla de dejarnos llevar por cualquier corriente del mundo. Pero creo que los cristianos debemos ser claros y prácticos en cómo vivir nuestra fe en nuestra vida diaria. Por ello le pregunto, ¿cómo debe ser la vida cristiana en lo práctico? Les saludo, mi nombre es Humberto Lenin García de la Ciudad de México. Muy bien, estimado Humberto Lenin, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por la pregunta que nos haces. La pregunta que nos haces es muy importante porque nos haces la pregunta, ¿cómo debe ser la vida cristiana en lo práctico? Te doy respuesta cabal. Se supone que la vida cristiana debe ser una vida vivida por fe. Es por fe porque a través de ella entramos a la vida cristiana y es por fe que debemos de vivirla. Cuando comenzamos la vida cristiana al venir a Cristo, para que Él nos perdonara de nuestros pecados, debemos entender que lo que buscamos no se puede obtener por ningún otro medio que solamente a través de la fe. Y en este caso, a la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. No podemos preparar nuestro camino al cielo porque nada de lo que podamos hacer nunca, jamás será suficiente. Quienes creen que pueden alcanzar la vida eterna por mantener normas, regulaciones, llevar una vida religiosa de acuerdo a normas de hombres, de religiones, de instituciones, con una lista de lo que se debe y no se debe hacer, digan lo que la Biblia claramente enseña en Gálatas 3:11. Y aquel que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Eso dice Gálatas 3:11. Ok, ahora, los fariseos de los días de Jesús rechazaron a Jesús porque Él les dijo esa misma verdad, que todos sus actos justos no valían nada y que solamente la fe en su Mesías los salvaría, es decir, en Él. Y Pablo, en Romanos capítulo 1, dice que el Evangelio de Jesucristo es el poder que nos salva. El Evangelio del que Pablo decía, no me avergüenzo porque es el poder de Dios, son las buenas nuevas de que todos los que creen en Él tendrán vida eterna. Cuando entramos en la vida cristiana por la fe en estas buenas nuevas, vemos que nuestra fe crece en la medida que llegamos a conocer más y más acerca de Dios, de ese Dios que nos salvó. El Evangelio de Cristo en realidad nos revela a Dios mientras vivimos para acercarnos a Él cada día. En Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, el cómo vivir la vida cristiana en lo práctico, bien. La vida cristiana en lo práctico se empieza a vivir con la lectura, el estudio diligente de la palabra de Dios, de la Biblia, que es nuestra única y máxima autoridad, y tiene que ir acompañada de la oración para un entendimiento y sabiduría de la misma. A manera que yo conozco más de lo que Dios quiere, pues yo voy a conocer cuál es su voluntad y en base a ello pues voy a caminar. También es importante desarrollar en la vida práctica cristiana, cotidiana, una relación más estrecha, íntima con el Padre Celestial en mis devocionales personales. Todo esto potencializa con el hecho de congregarnos continuamente con otros cristianos para estimularnos a las buenas obras. El adorar juntos a Dios
Es una experiencia que solo se va a experimentar, válgase la doble expresión, como iglesia cuando su presencia se experimenta en los cultos. Es de suma, pero de suma importancia servir en amor, empezando con la familia, sirviendo a la comodidad, a la comunidad, al prójimo. Debemos de adorar la doctrina de adornar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo, con actitudes, con acciones reflejando el carácter de Cristo, que es nuestra manera de ser, siendo buenos trabajadores, no respondones, comerciantes honestos, buenos patrones, siendo buenos ciudadanos, buenos profesionistas, en fin. Y sobre todo, compartir el mensaje de las buenas nuevas a las personas con nuestra vida, porque el mejor mensaje que podamos transmitir de Cristo, de ese Cristo Redentor y Salvador, que es real y que cambia vidas, es con nuestro propio testimonio. Nuestras buenas obras deben de manifestarse con acciones a los que menos tienen, visitando para orar, compartir al necesitado, ir al enfermo, ir a las personas que necesitan de ese amor de Dios. La vida cristiana también se supone que es una de morir a sí mismos para vivir una vida de fe. Pablo lo dijo en Gálatas 2:20, lo voy a leer: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, siendo crucificado con Cristo, significa que nuestra vieja naturaleza ha sido ya clavada en la cruz y ha sido reemplazado por una nueva naturaleza que es la de Cristo. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que el justo por los injustos nos cargó su justicia, nosotros le cargamos nuestro pecado, y eso es. Esto es un morir cada día por fe, para vivir para Dios. De esa verdad que algunos momentos es plena, se vive, y en otros parece que la carne está más viva que nunca. Pero los animo, porque todo se puede en Cristo Jesús que nos fortalece. Dice la Escritura que el que nos amó y murió por nosotros, ahora vive en nosotros. Y la vida que vivimos aquí en la tierra se debe de vivir por fe en Él. ¿Y qué significa eso, Freddy? Bueno, significa sacrificar en algunas ocasiones nuestros propios deseos, ambiciones, glorias, y los debemos de reemplazarlos con los de Cristo. Esto no es tan simple. Y es ahí donde se ven los niveles espirituales de cada hijo, de cada hija. Solo podemos hacer esto por su poder a través de la fe que Él nos da por su gracia. Y parte de la vida cristiana, como te mencionaba, parte de leer la oración, el ayuno con ese fin. Se supone que la vida cristiana también es perseverar hasta el fin. Hebreos 10, 38, 39 aborda este tema cuando el escritor de este libro cita al profeta Habacuc y dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Dios no se complace con quienes retroceden después de hacer un compromiso, pero aquellos que viven por la fe, pues nunca se van a echar para atrás, porque son guardados no en sus fuerzas, los guarda el Espíritu Santo, quien nos asegura que seguiremos hasta el fin de Cristo. En Efesios 1, voy a leer del 13 al 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Punto. Entonces, aquí podemos ver que el escritor del libro de Hebreos continúa para comprobar que esta verdad de Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El verdadero creyente es aquel que cree hasta el final.
Así que la vida cristiana es una que se vive por fe en ese Dios que nos salvó, que nos empodera, que nos sella para el cielo y por cuyo poder somos guardados para siempre. La vida de fe se tiene que vivir día a día y es aquella que crece, que se fortalece en la medida que buscamos a Dios en su palabra, a través de la oración, y a la vez nos unimos con otros cristianos que tienen la misma meta que nosotros de ser semejantes a Cristo. Y por último, la vida cristiana, ¿cómo debe de ser en lo práctico? Pues un cristiano o una cristiana deben de tener un redil donde debemos de congregarnos. Deben de tener un pastor a quien debemos escuchar la dirección de Dios mientras caminamos en esta tierra. Muchos dicen, no, Dios es mi pastor. Y en eso estamos de acuerdo, que Dios es nuestro pastor. Pero debemos tener un pastor en la tierra. Porque si no amamos, si no nos sometemos en amor a un pastor de carne y hueso, semejante a nosotros, ¿cómo nos vamos a someter al pastor que no vemos? La persona que dice, no, pues es que Dios es mi pastor, es puro rollo. Es una persona que no quiere someterse, que quiere hacer con su vida lo que quiere. Él ha hecho con su vida lo que quiere. Y aquí en Dios es hacer la voluntad de Dios, y a veces hacer la voluntad de Dios va en contra de nosotros. Así que parte de nuestra vida práctica cristiana es tener un lugar también donde nos debemos de congregar, un pastor y ser parte de un rebaño, es decir, tener una iglesia local donde nos alimentemos espiritualmente, que sirvamos en nuestra familia espiritual, donde oramos, donde sembramos nuestras ofrendas, nuestras semillas financieras, donde lloramos, nos fortalecemos, donde nos resguardamos de las pruebas, de las tribulaciones, pero también donde compartamos nuestras alegrías, nuestros triunfos, mientras caminamos en esta tierra, porque un día vamos a partir, pero mientras caminamos en esta tierra necesitamos un redil. En otras palabras, a manera de conclusión, la vida cristiana es tener una gran familia donde pertenezco y tengo mi identidad y puedo vivir por la fe. Ese cristianismo que debe de ser práctico en cada quehacer de nuestra vida. Termino con 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Esa es mi respuesta. Mi respuesta es que la vida cristiana se vive en fe, por fe, de una manera práctica, sencilla, a través de la lectura de la palabra, de la oración, de la práctica del ayuno, de hacer cosas buenas, de pertenecer a un grupo, a una congregación, una iglesia, tener un pastor aparte de Dios, ¿verdad? Ser parte de una gran familia espiritual y mantenernos en luchas y pruebas, confiando que Dios puede en todo en nosotros. Gracias, esa es mi respuesta. Nos vemos para la próxima entrega y te recuerdo que compartas nuestro podcast, comparte nuestra liga y no hay peor pregunta que la que no se hace. Compártenos, suscríbete, regálanos un like y nos vemos en la próxima pregunta. Bendiciones.